Mateo capítulo 5, versículos 38 al 47, así dice la palabra de Dios. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis el mal, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te demande ante la ley y tome tu túnica, déjale también tomar la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mire esta pregunta, hermanos, y tengo que hacerla en este punto ahora, hoy precisamente a esta hora. ¿Creemos que el Señor guía todas las cosas? Que el Señor guía todas las cosas. Que el Señor guía todas las cosas. Acordémonos. La promesa del Señor Jesucristo, cuando, y esto es muy importante aclararlo, cuando en cuerpo se iba del mundo, en cuerpo se iba del mundo. Porque el Señor no abandonó al mundo en su ser, porque si el Señor abandona el mundo colapsa, porque absolutamente nada puede ser sin que Dios nuestro Señor lo sostenga. Si nuestro Señor abandona el mundo colapsa. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dejó el mundo en cuerpo, o sea, su cuerpo subió a los cielos. Acordémonos que la promesa de nuestro Señor Jesucristo fue, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Otra promesa, acordémonos que nuestro Señor Jesucristo dice, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no les envío Él, el Espíritu Santo, que es otro consolador. Otra promesa, si yo me voy, no los dejo solos, sino que me voy a preparar morada, para que en donde yo esté también vosotros estéis. Esas promesas, hermanos, muy importante, no están limitadas a que cuando nos muramos ahora sí vamos a estar con Dios y Dios con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, en mi reino serviré a la mesa, es una promesa que comienza en su reino, y su reino comienza, hermanos, su reino comienza con que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros sentado como Rey. Su cuerpo está en el cielo, pero su espíritu está con nosotros. Ahora, el Señor guía cada cosa, y comencé con esto por lo siguiente. Ezequiel esta tarde comenzó un rato leyendo el Salmo 139. Ahora, ese es un pasaje que tengo en mi corazón, en mi mente en este momento, para que nuestro Señor nos guíe y nos ayude a explicar este otro pasaje que acabamos de leer. Hace unas pocas semanas, unos meses, por ejemplo, cuando abrimos nuestra reunión acá, comencé yo a leer un salmo, y luego el hermano Guillermo predicó del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y dijo, mire, el hermano leyó esto y era también otro pasaje que tenía yo para explicar ese otro pasaje. Entonces, cosas no son casualidad, como absolutamente nada en la vida. Hermanos, nada en la vida es casualidad. Nada, absolutamente nada en la vida es casualidad. ¿Y cómo sabemos? Pues porque Dios lo dice. ¿Acaso no dice nuestro Señor que todas las cosas ayudan para bien? Pero si uno dice, esta cosa me ayudó por casualidad, entonces estoy diciendo que esta cosa es Dios, porque la cosa sabe y me ayuda. Pero como las cosas no son Dios, sino que solamente Dios es Dios, las cosas que no son casuales, es decir, no se gobiernan simplemente
según el propio caso de esa cosa, sino que hay un Dios que gobierna cada cosa y cada caso y cada coso. Es Dios nuestro Señor el que nos guía siempre. Ahora sí, este pasaje del Sermón del Monte, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, otra vez, nuestro Señor comienza como en esta sección de enseñanzas, citando, diciendo, recordando o afirmando que ha habido una enseñanza, En los pasajes anteriores, oísteis que fue dicho por los antiguos no matarás, ese era el versículo 21. Oísteis que fue dicho, versículo 31, también fue dicho cualquiera que repudiara a su esposa. Versículo 33, también oísteis que fue dicho por los antiguos. Acordémonos, el Señor no está desacreditando la palabra de los antiguos, sino que el Señor está ampliando la enseñanza de lo que los antiguos dicen. Y esa es nuestra obligación. Con respecto al Señor Jesucristo, ¿qué tan antiguo era Abraham? ¿Cuántos años habían pasado desde Abraham hasta el Señor Jesús? Unos 2000 años. Con respecto al Señor Jesucristo, ¿qué tan antiguo era Moisés? ¿Cuántos años habían pasado desde Moisés hasta el Señor Jesús? Unos 1500 años. Añitos más, añitos menos. Con respecto al Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo había pasado desde el rey David? Unos 1000 años. Con respecto al Señor Jesucristo, ¿cuántos años habían pasado desde el profeta Isaías? Unos 750 años, 800 por ahí. Nosotros decimos, uy, hace 100 años, eso hace mucho. No, 100 años fue antes de ayer. Si el Señor dice, oíste que los antiguos dijeron, pero yo os digo, sin desacreditar, sin anular la enseñanza de los antiguos, sino el Señor Jesucristo lo dice para ampliar la enseñanza de los antiguos, para profundizar en lo que los antiguos dijeron, para explicar aquello que los antiguos enseñaron. ¿Qué diríamos nosotros entonces con respecto a los antiguos? ¿Qué diremos nosotros con respecto a las enseñanzas de Pablo, de Pedro? No las desacreditamos, sino que ampliamos su explicación según nuestra circunstancia actual con toda la Escritura. No es que replantemos lo que la Biblia dice, no. No es que replantemos lo que el Señor enseña y los profetas y los apóstoles, no. Sino que tenemos que ampliar nuestro entendimiento de esas cosas. ¿Me debe entender? Es como si yo digo que yo sé matemáticas porque sé contar hasta 10. ¿Está mal? ¿No sé matemáticas? Pues sí, porque contar de 1 a 10 no es peluquería, es matemáticas. Pero tengo que ampliar mi entendimiento de los números. Y de pronto tengo que saber contar hasta 11 también, de pronto. Y hasta 12. No solamente hasta 10, sino como me cuento los dedos de los pies también. A propósito, el Señor en su creación, en la excelencia de su creación, el Señor le da a los seres humanos 10 dedos. Y ahí se basa el sistema decimal de contabilidad. Pero no dice el hombre, o no creó el Señor 10 dedos solamente para que el hombre supiera contar hasta 10. No creó el Señor 10 dedos con la intención de que el hombre solamente contara unidades, sino que entre cada unidad también hay decimales. ¿Me explico? Entre cada unidad está quebrada, es decir, hay números quebrados o fraccionarios, hay fracciones también. Claro que sabemos sumar un dedo más otro dedo, pero también hay multiplicación. El Señor amplía la enseñanza de lo que los antiguos enseñaron. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Ya no se aplica el ojo por ojo? ¿Desacredita el ojo por ojo y el diente por diente? Anula a nuestro Señor aquel mandamiento, aquella ley, aquel principio de cobrarle ojo al que saca el ojo, o de cobrarle diente al que saca el diente.
¿Lo desacredita nuestro Señor? ¿Lo anula? No, no lo hace. ¿Cuántos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí es la palabra de Dios la Biblia? Pregunta, ¿el principio de ojo por ojo y diente por diente está en la Biblia? Entonces el principio de ojo por ojo y diente por diente, si es la Biblia la palabra de Dios, ese principio es parte de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la voluntad de Dios, entonces el principio de ojo por ojo, si está en la palabra de Dios, ese principio hace parte de la voluntad de Dios. ¿O sí o no? Éxodo capítulo 21, versículo 24, por ejemplo. Leamos Éxodo 21, 24. Leámoslo desde el versículo 22 para entender el contexto. Si algunos riñeren e hiriesen a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber otro daño, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y pagará según determinen los jueces. Si dos hombres riñen, si hay una riña, y en la riña se mete una mujer y la mujer está embarazada, o en la riña se llega a golpear a la mujer embarazada, y esta aborta sin otro daño, es decir, sin que la mujer también pierda la vida, será penado conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y pagará según determinen los jueces. ¿Qué será lo que deben determinar los jueces? Hay que mirar en otras escrituras. Si el daño en contra de la mujer fue intencional, eso se llama un asesinato, porque cuando se quita la vida con intención, eso no se llama accidente. Cuando se quita la vida con intención, porque se ha premeditado, con premeditación y alevosía, cuando se ha premeditado, cuando se ha pensado, cuando se ha calculado, golpear de tal manera que el golpe resulte en quitar una vida, de dar de comer algo de tal manera que esa comida o esa bebida, es decir, un envenenamiento, quite la vida. Eso se llama asesinato. Por eso, por supuesto, si una mujer entra a un lugar en donde hay ciertas sustancias o ciertos procedimientos, llámese por ejemplo radiación, rayos X, y no se le advierte a la mujer que si está embarazada puede perder su vida, eso por negligencia se llama un asesinato. Y dice la Escritura, entonces debe pagarle a la mujer según determinen los jueces. Pero si es asesinato, ¿qué determina un juez que es justo? Es decir, un juez que tiene temor de Dios. ¿Qué determina? Vida por vida. Pero es que el Señor Jesucristo dijo que perdone. ¿Qué quiere decir entonces el Señor Jesús? Versículo 23. Mas si hubiere algún otro daño, entonces pagará vida por vida. Vida por vida. No es que solamente lo quería detener para hacer una pregunta, pero como no se detuvo, entonces tuve que matarlo. Eso se llama ¿cómo? Asesinato. Eso se llama asesinato y la pena es vida por vida. Versículo 24. No, pero es que no lo maté, solamente le quité un ojo. Si le quita el ojo, la pena es para usted, por haberle quitado un ojo, quitarle los dos ojos. ¿Esa es la pena? ¿Sí? El que le quita un ojo a alguien, dice nuestro Señor, por quitarle un ojo, ahora este otro que le quitó el ojo, quítele a este que se lo quitó los dos ojos. ¿Esa es la pena? No, uno solo. No es que le quité un diente, es que soy dentista. No. Y resulta que no necesitaba quitarle el diente, pero como yo necesito dinero, y vale más dinero quitarle el diente que simplemente hacer una limpieza, pues de una vez le quité el diente.
Así no le hago un bien, porque al quitarle el diente no le va a doler más, no se le va a ensuciar, y de pronto yo gano algo también. No, porque así son. Cuando la industria médica se convierte en eso, en una industria, eso es lo que pasa. ¿Pero qué dice nuestro Señor? Diente por diente. ¿Pero qué digo yo? No es que es el único diente que tenía y lo amaba mucho. Ahora, no solamente que le quiten el diente, sino que le quiten todos los dientes que tiene él. Porque como a mí me quitaron el único diente que yo tenía y era solo uno, entonces a este también quítele todos los que tiene para que quede sin nada, así como yo. ¿Esa es la justicia? Entonces, ¿qué es lo que enseña nuestro Señor aquí? Que las cosas se pagan en proporción al daño. ¿Me voy a entender, hermanos? Eso es para evitar la injusticia y la venganza y la crueldad y el escalamiento de la violencia. ¿Cómo así el escalamiento de la violencia? ¿Qué es una escala? ¿La escala son para bajar o la escala es para subir? Si se hace una violencia para causar, escalar, elevar la violencia, pues eso no es justicia. Eso se llama, ¿cómo? Crueldad, venganza, ser sanguinario. Eso es lo que practican muy bien los mafiosos, ya sea que la mafia sea una mafia ilegal o la mafia sea una mafia legal. Porque hay mafias ilegales y mafias legales. ¿Cómo así? Sí, siempre que hay abuso de poder, de autoridad, de una manera criminal. ¿Cómo se sabe que es criminal? Porque es inmoral y legítima a la luz de la palabra de Dios. Eso se llama un gángster, una mafia. Como los cristianos desde antiguo lo han enseñado, por ejemplo, el gran santo San Agustín, cuando decía que la diferencia entre un rey criminal y el jefe de una banda de ladrones no es ninguna, solamente que uno está al mando pues de un estado y el otro está al mando ahí de una pandilla, de una banda. Pero ambos son criminales, ambos son unos bandidos. Entonces, el principio que enseña nuestro Señor acá es para evitar el escalamiento de la crueldad, de la violencia, de la venganza. Hay un término que usan para eso, ya que estamos hablando de esos criminales: vendetta. Vendetta no es que se vende, hay una buena venta. Una vendetta le dicen a la crueldad con motivo de la venganza por haber sido la víctima inicialmente de otra crueldad. Entonces dicen, no, encontraron a una familia entera muerta y además les quitaron la cabeza y los torturaron. Y dice, ¿por qué no? Fue una vendetta. ¿Qué quiere decir? Fue una venganza de parte de unos criminales que también les dolió, están amargados porque algo criminal también hicieron contra ellos. ¿Y qué hicieron? También les habían matado a la familia, también les habían quitado la cabeza, también los habían torturado. No, que no le pagaron el cargamento de una droga. Entonces ahí no se aplica el ojo por ojo y el diente por diente, sino se aplica en la cabeza por dinero. Como me robó, entonces lo mato. Como me quitó el diente, entonces le quito a todos. Como me quitó el ojo, le quito la cabeza. Como me quitó el dedo, entonces yo le quito la mano. Como me quitó la mano, le quito el brazo. Como me mató a uno, le mato a toda la familia. Eso era lo que practicaba un tal Lamec en el libro de Génesis. ¿Recuerdan? Si un joven me golpea, por ese golpe que me haga, yo 7 veces lo mato. Ese es el primer gran mafioso de la historia. Bueno, ese era un buen hijo de Caín, otro mafioso. Que me causó un gran mal. ¿Cuál fue el mal que me causó? Supuestamente, pues, un mal tan grande que me hizo quedar mal con Dios. ¿Cómo que lo hizo quedar mal con Dios? Sí. ¿Cómo se le ocurre hacer sacrificios con fe? Dios lo favorece y a mí no, entonces me hace quedar mal con Dios. ¿Ve cómo piensan de manera retorcida los malos? Como dice el libro de Proverbios, capítulo 21, que el impío no puede tener buenos pensamientos, sino que mira con malos ojos al prójimo.
Pues para los impíos, que una persona haga algo bueno delante de Dios es algo malo, porque lo hace quedar mal. Es decir, eso se llama envidia. Y depende la cultura a ese individuo que hace las cosas bien y que por lo tanto merece ser condenado, castigado. Depende de la cultura, le llaman por cierto apodo, nombre o mote. Es un sapo, es un criminal, en fin, es gacho. ¿Cómo se le ocurre hacer las cosas bien? ¿Y no ve que nos hace quedar mal a los que hacemos las cosas mal? ¿Cómo se le ocurre hacer las cosas bien? Ahora todos los que hacemos las cosas al revés, o sea mal, tenemos que hacerlas bien también. Nos hace quedar mal. A los profetas, por eso en el Antiguo Testamento los odiaban, porque denunciaban el mal. Los hermanos del Señor Jesucristo, dice por ejemplo el Evangelio según San Juan, no creían en Jesús, al contrario, lo odiaban, y Jesús los denuncia y les dice, ustedes no creen a mí porque ustedes aman al mundo. Le tenían fastidio, amargura, odio al Señor Jesús, porque el Señor Jesús les hacía caer en cuenta de sus brutalidades. Es decir, de sus pecados. La justicia, entonces, en este caso, para nuestro Señor, para evitar caer en el escalamiento de la violencia y de la crueldad, es la proporcionalidad de la justicia, o la proporcionalidad del pago, la proporcionalidad de la pena con respecto al crimen que se hace, o con respecto al daño cometido. ¿Me deben entender, hermanos? Es decir, en la Escritura es tan perfecta la justicia de nuestro Señor que si una persona es ladrón, ¿qué paga el ladrón? En la Escritura, ¿qué debe pagar el ladrón? Pues lo que se roba. ¿Y entonces por qué queremos que lo echen a la cárcel? ¿Acaso no somos cristianos? ¿Acaso no somos justos? ¿Por qué también que le quiten la libertad? Si a un hombre, cuando a un hombre le quitan la libertad, lo matan. ¿Cómo así? Claro. ¿Qué es la muerte, hermanos? La muerte es que nuestro Señor quita al hombre de la tierra, y es una maldición porque quitándolo de la tierra, el hombre no puede cumplir esa voluntad y ese propósito santo de nuestro Señor en la tierra. En Cristo, dice Pablo, bueno, si es con Cristo ahora es ganancia, pero por la gracia de nuestro Señor. Sin embargo, Pablo dice, sin embargo no sé qué escoger, porque si me quedo acá es también para hacer algo bueno. Pero el alma suplica, pide, gime, aunque esté en la presencia de Dios por ser revestida del cuerpo. Por eso mientras está en la presencia del Señor, se le dignifica, vistiendo al alma con cierta gloria. Pero el Señor viste el alma, eso es todo lo que necesitamos. Mientras entendemos mejor lo que Dios dice. Entonces nuestro Señor establece un principio de justicia. Ahora, con el Sermón del Monte, nuestro Señor está quitando ese principio de justicia. La proporcionalidad. No, porque entonces sería un retroceso. Sería una caída. Porque, fíjese, ya sea por exceso o por defecto, cuando se quita la proporcionalidad de la pena, entonces hay injusticia. ¿Cómo así por exceso o por defecto? ¿Qué quiere decir exceso? Exceso quiere decir más de la cuenta. Se pasó. Exageró. Si en lugar de diente por diente, es diente por cabeza. Mire qué cosa tan interesante. Un país de Latinoamérica, que no quiero decir cuál es, pero que queda por ahí entre Colombia y Perú, es decir, uno chiquito. Como una persona le dijo una grosería al presidente de ese país, se lo condenaron. ¿Será que si un ciudadano común y corriente le dice otra grosería a otro ciudadano común y corriente, también lo condenan a la cárcel? Pues,
Primero se necesitarían millones de cárceles. Pero aquí no hay proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque se supone que entonces en esa sociedad o en ese sistema o en ese orden Dios no es Dios, sino que el presidente es Dios. Porque cuando alguien dice, Dios dice esto, pero yo digo lo otro, estoy diciendo, yo soy Dios. O soy otro Dios, o soy superior a ese Dios, porque le doy una ley mejor, más justa. ¿Me explico? A una persona cuando le quitan entonces la libertad, le están aplicando una pena que es cruel, le están aplicando la muerte. Por eso en la Escritura la pena por quitarle la libertad a alguien es ¿cuál? ¿Qué dice la Escritura? Ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien le quita la libertad a otro, ¿cuál es su pena? La muerte. Si a una persona la detienen, le quitan la libertad, es decir, si a una persona ¿cómo se llama eso? Secuestro. El que le secuestra, el que le quita la libertad, el que lo detiene, es un secuestrador. Cuidado, porque le quita la libertad y la pena en la Escritura es la muerte. Dice, no, es que solamente lo detuve para hacer unas preguntitas. ¡Para lo que sea! A menos que haya una orden, dice aquí, de un juez, a menos que el juez diga que se le puede quitar la libertad. Pero el juez solamente lo puede decir, que le quiten la libertad, si hay un motivo justo para quitársela. ¿Me voy a entender? Para detenerlo. Y el único motivo justo para detener a una persona es para evitar que haga otro mal, pero porque se le ha demostrado que es culpable, que comete el mal. Y esa detención es temporal. Porque la pena no es que le detengan, sino que la pena es que pague lo mal que ha hecho. Si es vida, es vida. Y si es un diente, es un diente. Ahora, una persona víctima, ¿qué gana con que le quiten el diente a otro? Si voy al dentista y el dentista me quita el diente que no es, y yo fui solamente a preguntarle qué hora es y me sentó y me quitó el diente. ¿Qué gano yo con que le quiten el diente a aquel? Por lo tanto, en la Escritura, al principio de la proporcionalidad, quiere decir que pague según lo que la víctima diga, pero no más de lo que valdría el diente. ¿Me doy a entender? Para que en realidad haya justicia. Pero es en proporción con eso. Lo que nuestro Señor enseña es un principio para que no haya venganza. Si regresamos entonces a Mateo capítulo 5, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al mal. Bueno, Señor, entonces ¿por qué dices, pero yo os digo? Porque hay más ahí por sacar. Hay más, como si uno nunca ha visto al mar, ni la playa, ni el... Yo sé qué lindo que se ve desde el hotel. Pero no, hay más para ver. Mire que también lo puede ver, no necesariamente desde la ventana, desde el balcón, sino que puede bajar ahí, caminar en la playa y sentir la arena, y respirar y sentir la brisa. Sí. Y también se puede mojar también. Pero así es la palabra de Dios. Y no es que lea uno entre líneas, es decir, que saque mensajes que no hay ahí, sino que hay mensajes ahí escritos que uno tiene que perseverar en la fe, en el conocimiento, dice el apóstol Pedro, que perseveremos en el qué, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
Hay más todavía. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no resistáis el mal. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y cualquiera que te demande ante la ley, tome tu túnica, déjale tomar también la capa, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Hay dos cosas entonces. La primera, que ya vimos. El principio de ojo por ojo y diente por diente es un principio de ¿qué? De no se olvide esa palabra. ¿Pro qué? Proporcionalidad. ¿Qué quiere decir proporción? Quiere decir la medida, la dimensión. La proporcionalidad quiere decir que tiene que, en la naturaleza de la justicia, el pago debe ser correspondiente a la naturaleza de la cosa que se perdió, o al valor de la cosa que se perdió. Es el primer principio. Pero el segundo principio aquí va en esa misma línea para evitar la venganza, para evitar la amargura, no para evitar la justicia. Y una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza, otra cosa es la amargura. Una cosa es el juicio y otra cosa es la crueldad. Debemos ser justos con los hermanos y también con los que no son hermanos, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Mire qué cosa. El Señor por un lado dice, otra vez, no perdamos Romanos capítulo 12, pero déjeme retomar otra vez desde Mateo capítulo 5. El Señor dice, versículo 38-39, viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Mire que la palabra que usa nuestro Señor ahí para mal es la misma palabra que usa para referirse al demonio, al maligno, a Satanás. En el griego hay casi siempre dos palabritas que se usan para lo malo, el maligno. Una es la palabra cacos, de ahí viene de cacos la palabra que, pues el caco, ¿recuerdan los caquitos? Y de ahí viene otra palabra más fea que es con A, no caco, que se refiere a lo malo, a lo feo, huele mal, es malo. Pero hay otra palabra que es todavía para referirse a un mal peor. Este ya es un mal maligno intrínseco en él, como cuando se dice no tiene ahí nada bueno. Esa palabra es la palabra poneros. Y es la palabra que se refiere, que usa nuestro Señor, por ejemplo, para referirse al maligno en la oración del Señor, en el Padre Nuestro. Cuando dice, líbranos del maligno. No dice solamente del mal. Y esa es la palabrita que el Señor Jesucristo usa aquí. Dice, si el maligno, ¿hace qué? Versículo 39, pero yo os digo, no resistéis al maligno. Señor, ¿no hay que resistirse al mal entonces, al maligno? Claro que sí hay que resistirse al maligno. Esa es la cosa de leer la escritura, un versículo y echárselo a la bolsa, al bolsillo, ponérselo en el corazón e irse por el mundo con ese versículo sin tener en cuenta la escritura completa. Claro que hay que resistir al maligno. Es precisamente lo que dice el apóstol Santiago. Resistid al diablo, someteos pero es que la manera de resistirse al maligno es ¿cómo? Sometiéndose a Dios. La manera de resistir al maligno es sometiéndose a Dios. Entonces lo que nuestro Señor enseña aquí es que se resista al maligno, pero sometiéndose a Dios. Pero entonces otra vez, porque dice el Señor, no resistáis al maligno. No se resista al maligno con su propio plan estúpido. ¿Me voy a entender? Hay un personaje que se hizo famoso en el romanticismo. Mire,
Uno dice, no, es que a mí no me enseñaron, no importa. La literatura, la pintura, sobre todo el cine hoy día, el internet, es determinante, es importante en cómo mueve la gente a obtener cultura. Es decir, cómo mueve la gente a creer ciertas cosas, a arraigar esas cosas que cree en su corazón, en su mente, y luego actuar en consecuencia. Hubo artísticamente, literariamente, un movimiento que se llamó el romanticismo, por ahí por el siglo XIX. Ese romanticismo dio como resultado novelas como por ejemplo Frankenstein, el doctor Frankenstein. Porque como en aquella época comenzó a utilizarse la electricidad para observar los fenómenos, a alguien se le ocurrió aplicarle electricidad a un cuerpo muerto y vio que cuando le aplicaba electricidad se le movía un dedo. Entonces hubo gente que comenzó a pensar que de manera romántica el hombre podía traer a los muertos a la vida, simplemente aplicándoles la ciencia bien aplicada. Y por eso se escribió una novela del doctor Frankenstein, la historia de un doctor suizo que aplicándole electricidad bien controlada a un cuerpo muerto lo traía a la vida, pero cae luego después en una tragedia porque le aplica vida, pero no le aplica, los valores de la gente y de la sociedad, y el muerto ese ahora revivido se enamora y entonces ahora ¿quién ama? Si no, entonces tienen que hacerle una serie de cosas. Pero en ese romanticismo, hermanos, se crea un personaje que es el rebelde, y por el hecho de ser rebelde es bueno. Aunque sea un rebelde sin causa, y ese es otro personaje de ese movimiento romántico. Por ejemplo, Garibaldi, un hombre de Italia que peleó por unificar a Italia, y para unificar a Italia entonces tenía que hacerle la guerra a otros países. Tenía un moto, tenía una máxima, o tenía una frase, un proverbio para justificar todo, y decía: ¡viva la causa! Lo que importa es la causa, no nos importa nada más. La causa es buena. ¿Según quién? No, pues según yo. Según lo que yo pienso. Eso es una irracionalidad. El hecho de ser rebelde ya lo hace un gran personaje. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es rebelde. Yo quiero ser rebelde también. ¿Eso no causó 2 millones de muertos en un país que se llama México con la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana que se la venden a la gente en las escuelas como si fuera una gran aventura y algo muy lindo. Hermanos, no es ser rebelde por ser rebelde, eso es una cosa estúpida. No, pero es que mire que hay un mal allí y un mal acá y un mal acullá, y mire lo malo que hace, entonces yo me voy, como decía un poeta de niños, decía: voy a volverme pateta, y al que impedirlo se meta, en el acto morirá. Voy a volverme rebelde, un bandido. Así no es la cosa, es lo que a eso se refiere nuestro Señor cuando dice: no resistáis al maligno. No, pero es que si yo voy y resisto hacia el maligno, las muchachas me van a ver como un héroe y el mundo me va a aclamar. Y van a decir que soy... El problema es que no gane, porque si no gano, entonces sí voy a quedar como el malo de la película. Pero si gano, me van a hacer estatuas. Y me van a recordar el día que se celebre cada año lo que yo hago, es decir, el día de la independencia. Y me van a escribir himnos. Y a las escuelas les van a poner mi nombre. Y le van a enseñar a todos los niños que sean como yo. ¿Ve que sí vale la pena? No, no vale la pena si no es de verdad hacer algo en contra de lo malo de la manera que Dios dice que lo haga. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Por qué íbamos a leer Romanos capítulo 12? Fíjese. Versículo 17. ¿Cómo dice? No paguéis a nadie
Mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Ustedes saben que esos personajes tales como Simón Bolívar, por ejemplo, eran bandidos? Que no les importaba entrar a una ciudad, a un pueblo y saquear, violar, matar, destruir. Cuando el Señor Jesucristo dice precisamente, resistid al maligno, pero cuando hace las mismas cosas que hace el maligno. Es decir, que soy como hijo de ¿quién? Pues del maligno. Y el diablo vino a robar, matar y destruir. Decía la gente, ¡ay! Viene Simón Bolívar, qué rico, qué delicioso, qué agradable, qué bueno. ¡No! Huir en masa. Escondan las mujeres. Tomen todo lo que puedan. Ahí quedó el ganado. De pronto, para que no se beneficien de eso, maten y arrasen ustedes mismos lo suyo, lo propio, lo que tienen, para que no gocen estos sinvergüenzas robándose lo que le costó tanto trabajo a la gente. Eso fue lo que hicieron precisamente cuando Napoleón, eso es lo que hacían cuando Napoleón invadía naciones. Cuando Napoleón invadió Rusia, ¿qué hicieron los rusos? Muy inteligentes. Quemar sus ciudades, quemar sus cosechas, matar el ganado y quemarlo. Dejar la tierra arrasada, inservible. ¿Cómo es que un ladrón va a venir a comer y a gozar de lo que nos ha costado tanto? Pero por ahí, como ganó una que otra batalla y fue luego el símbolo de los rebeldes, de los románticos, entonces Napoleón es puesto en un pedestal. Pero el Señor dice, no haga mal ni siquiera a los que le hagan el mal. El principio de ojo por ojo y diente por diente es un principio otra vez de ¿qué? No de escalamiento, sino de proporción. Proporción quiere decir la medida. Proporcionalidad quiere decir que sea la medida justa de las cosas. Proporcionalidad es, por ejemplo, que un hombre con una mujer se casan, porque es proporcional. Es carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Me voy a entender? Es lo bueno. Lo que no es proporcional es del diablo. Otra vez, lo que no es proporcional es del diablo. La Biblia dice que es proporcional. El Señor dice, no le pague a nadie mal con mal, sino ¿cómo? ¿Procuren qué? Lo bueno. Pregunta, ¿qué es lo bueno? Cuando el Señor Jesucristo dice, le hieren una mejilla, póngala. Ah, bueno, a ver, ¿cómo es la cosa acá? Yo tengo 2 hermanas. Si viene un bandido y viola una, ¿qué le digo yo? Póngale también la otra. Pues no seamos necios, no seamos tontos, no seamos idiotas. Eso no es lo que quiere decir nuestro Señor. Lo que quiere decir nuestro Señor es no sea malo, como es ese tonto también malo. Es decir, no vaya usted a violarle la hermana a él también, porque le violó la suya. Ese es el que tiene que pagar. Como nuestro hermano nos exhortaba hace un momento. En el Salmo 139, en donde dice, el Señor vio mi embrión y me dio vida y me creó y me formó mi embrión, cuando ni siquiera, dice el rey David, habían aparecido miembros en mi embrión. El Señor lo sabía y ahí en oculto, en el vientre de mi madre me formó. ¿Por qué los cristianos se aguantan que ahí, al lado de su casa,
al lado de la iglesia, en la misma cuadra, en la misma calle, en la parte de atrás o al frente o a 2 calles, se estén todos los días matando niños, desmembrándolos? ¿Por qué se lo aguantan? Por la idiotez de interpretar y decir, ponga también la otra mejilla. Es que buena excusa, ¿no? Para ser uno negligente y ni siquiera horrorizarle eso y todavía creer que vive en un país con leyes justas. Hace como yo vengo de donde son bien malos, porque yo sí vengo de donde son bien malos. Entonces, como aquí las cosas se hacen ahí bien escondido detrás de una pared, entonces aquí sí son buenos. Que no se hace ahí en la calle, sino que se hace ahí detrás de la pared. Las matanzas son ahí bien escondiditas detrás de la pared, ilegal, y con gente vestida de blanco, y chévere, y salen y son estudiados, ¿no? Entonces aquí sí son buenos. Si no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, incluidos los malos. Pero lo bueno no es, otra vez, que hizo el mal con el dedo índice, entonces le tienen que quitar toda la mano. Que hizo el mal con la mano, le tienen que quitar del codo para abajo. Que hizo mal del codo para abajo, entonces le tienen que quitar desde el hombro. Eso no es lo bueno. Lo bueno es lo justo, lo proporcional. Como dice Dios nuestro Señor. Mire cómo dice versículo 18. Si fuera ¿qué? Si es posible. El apóstol no dice absolutamente en todos los casos, sino si es posible. ¿Cuál es la diferencia de si es posible o absolutamente en todos los casos? Además, mire, leer la Biblia es sencillo, es simple. Pero eso no quiere decir que sea como mascar chicle tampoco, o como silbar. Pues tampoco es una cosa imposible de palabras ahí imposibles o de ideas imposibles. La diferencia entre haga siempre o hágalo cuando sea posible. Pues hágalo cuando sea posible quiere decir eso, hágalo cuando sea posible. ¿Qué más? ¿Cómo puede explicar uno eso? Es decir, cuando se pueda. ¿Y cómo sabe uno cuándo se puede? Pues cuando Dios lo permite. Es decir, si yo por hacer algo violo la ley de Dios, ofendo a nuestro Señor, entonces ahí no es posible. En lo que sea posible, ¿qué cosa? Vivan en paz. La paz no es un absoluto. El único que es absoluto es ¿quién? Dios nuestro Señor. Hay una frase que usa la gente y es por la paz. Eso es un pretexto para uno ser cobarde o para participar de lo malo o para ser uno también desobediente e infiel a Dios. Eso es un pretexto para no progresar en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un pretexto para no ser santo. Eso es un pretexto para no tener seriedad en la vida y madurez, sino seguir siendo un niño o seguir siendo ahí como otro del montón. En cuanto sea posible, mantenga la paz. Es decir, Señor, ¿cuándo no puedo estar en paz? Pues cuando se pierda toda decencia, cuando se viole toda justicia. ¿Cómo va a estar en paz? Usted ve aplicando usted ve aplicando ese principio de por la paz y siempre la paz al Señor Jesús con un palo en la mano en el templo. Es que, hermanos, pongamos las cosas en proporción. Haga de cuenta entrar aquí, ¿cuál es el mall más cercano? El de Galería, el de Sunrise. Entrar con un palo a destruir las ventanas y las vitrinas y pegarle a la gente y arrojar todo por el piso, ¿sí me entienden? Todo. Y agarrar las máquinas ahí en donde la gente paga y botarlas al piso.
y destruir las maquinitas donde pasa la gente, la tarjeta de crédito, y darle patadas al que venga a atreverse a detenerme, a ver quién es tan macho. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús es reconocido con un título en la Escritura, que es el príncipe de... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Si es el príncipe de la paz o no? ¿O es que Dios se contradice, como dicen los necios? Pero es que yo no leo la Biblia me hace doler la cabeza, es muy complicado. Entonces se contradice aquí, dice una cosa y allá dice otra. No, es mi necedad la que contradice a Dios. Y la que no admite que Dios, no como dice la chimoltrufia, dice una cosa y dice otra, sino que Dios es justo y proporcional. El bien, dice nuestro Señor, procúrenlo delante de todos, pero el bien es lo que Dios dice que es bueno. No lo que a mí se me ocurre que es bueno. No lo que el vecino o la vecina dice que es bueno, sino lo que Dios dice que es bueno. ¿Y en dónde lo dice Dios? En su ley. Ah, pero es que estamos en la gracia, no en la ley. Otra estupidez. Dios es uno solo y Dios es un Dios de gracia y también es un Dios de ley. ¿Cómo va a cambiar uno a Dios, nuestro Señor? La gente casada sabe que no puede cambiar a la demás gente. Absolutamente, como uno quiere. ¿Pretende uno cambiar a Dios? ¡Qué tontería! Versículo 19. Amados, no os venguéis. El principio de proporcionalidad, no se vengue. No os venguéis. No sea malo, no sea cruel, no sea injusto, no sea bandido, no sea criminal. No os venguéis. Como el criminal aquel que citábamos hace un rato, que lo insultaron por televisión o por internet o no me acuerdo dónde. Y entonces ya echó a la cárcel, al otro le quitó la libertad, lo secuestró. No os venguéis. Miren las implicaciones de esto tan importantes, hermano. Si uno no entiende la teología de esto, uno como individuo, y luego no solamente uno como individuo, sino una familia como familia, y no solamente una familia como familia, sino una comunidad de gente, y no solamente una comunidad de gente, sino toda una ciudad o todo un país. Ese es un país de gente cruel. ¿Me voy a entender? Entonces, no, hay un bandido ahí. ¿Cómo sabe que es bandido? Porque mírenlo, ahí está. Y pues sí, ya lo vi, pero ¿qué es lo que le hace bandido? Pues que ahí está. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues que no tiene papeles. Ah, entonces por eso es un bandido. Sí, hay que caerle con toda la crueldad. ¿Se da cuenta? Y lo hace uno religiosamente, y como dice nuestro Señor, cree que le hace un bien a Dios. No os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está. Bueno, entonces, ¿qué dice Dios? Que hay injusticia, porque no se puede uno vengar, porque eso es lo que uno quiere. No, sino que déle lugar a la ira. ¿Cómo? A la ira, pero eso es lo que yo estoy, airado. Bueno, déle lugar a la ira, sí, pero ¿la ira de quién? De Dios. Ahora, si mi ira es conforme a la ira de Dios, es buena. Si mi enojo es conforme al enojo de Dios, es bueno. ¿Qué estás diciendo? Pues eso. Porque el apóstol no dice, no os airéis, no se ponga enojado. Como dicen en otros países, no se ponga bravo, o como dicen en otros, bueno, no uso más palabras, ya son de más calibre. No, lo que dice nuestro Señor es, no cometa el pecado. No deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Actúe si debe actuar airado, pero sin pasarse al otro lado, a los terrenos del diablo, a los métodos del diablo. Déjeme contar otra anécdota.
Una de las cosas que maravillaba, que ha maravillado, por ejemplo, a los ejércitos o a los países o a las naciones de los paganos, es que si de verdad hay un grupo de hombres cristianos armados que se defienden de estos, los cristianos no son crueles con los que apresan, con los prisioneros. ¿Me doy a entender? Que si un cristiano toma un prisionero y no le abre el pecho y le saca el corazón, ¿cómo puede ser? No os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, pero la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor sí se venga. Pero uno no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces somos pasivos? No, que solamente podemos actuar en proporción a lo que Dios dice. Así es que si tu enemigo tuviere hambre, hay una serie de leyes, de normas, que le dicen derecho internacional humanitario, a la cual pertenece esa serie de normas, a ese sistema de derechos, de principios, de leyes. Pertenece a una organización que se llama la Cruz Roja, por ejemplo, una organización que se ha prostituido, porque fue nacida con un espíritu cristiano. ¿Cuál es el símbolo de la Cruz Roja? Pues la Cruz Roja, pues la cruz. Dice la cruz es un símbolo cristiano. No es el símbolo de un equipo de fútbol, la cruz. Eso es un símbolo cristiano. Bueno, hay equipos de fútbol que tienen cruces. Pero en ese sistema jurídico de leyes se invocan leyes de inspiración cristiana. Por ejemplo, y se refiere a los conflictos armados, a las guerras. Porque la Cruz Roja fue creada por un señor precisamente que le dio por, como cuando va uno a cine, porque la gente hacía eso anteriormente. Como hoy día la gente va a cine, ¿no? Había gente que iba a los campos de batalla, llevaba a la familia y llevaba un sándwich, un picnic, a ver la guerra, como si fuera un espectáculo bello. Eso lo hicieron cuando comenzó la guerra civil aquí en los Estados Unidos. Los horrores de esa guerra. Es un horror. Eso es de inspiración diabólica. Eso lo hacían los romanos, por ejemplo. ¿Qué era lo que se hacía en el circo? Ir a ver cómo los leones comían la gente y salir de ahí borracho de violencia y borracho de otras cosas y feliz. Hay gente, por ejemplo, me acuerdo cuando comenzó la guerra en Irak, la primera guerra, la guerra contra Irak por motivo de Kuwait, que la gente estaba emocionada, porque era la primera vez en la historia que los medios de comunicación iban a pasar en vivo y en directo la guerra. Qué cosa tan asquerosa, qué cosa tan pornográfica, que es excitarse viendo lo que no debe. Qué cosa tan malvada, tan diabólica. La actitud cristiana es: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Cuáles son las leyes entonces del derecho internacional humanitario para con el enemigo, para con el capturado, para con el prisionero? ¿Qué es lo que hacen los paganos? Pues primero que todo, los paganos echan a la cárcel o apresan o toman prisionero a alguien que no es un delincuente, que no es un bandido. Empieza por ahí. Pero aquí dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué cosa? ¿Qué haces? Ascuas de fuego amontonarás sobre. ¿Qué es un ascua de fuego? Ascua de fuego era como una lámpara donde había muchos tizones y ahí estaba encendido y se llevaba ya sea para calentarse o para alumbrarse. Ahora imagínense ponerse eso en la cabeza. Pero esta manera de hablar se decía, se hablaba, se refería a amontonar vergüenza y dolor. Si usted a su enemigo que esperaba, ese enemigo,
que fuera cruel usted con él y lo torturara y lo matara. Si usted a ese enemigo le ha de comer y le ha de beber, ese enemigo queda avergonzado. Ese enemigo se siente juzgado. No es que para eso fue que hice una cárcel en una islita por ahí abajo, en un lugar que se llama Guantánamo, para torturar gente. Eso no es cristiano. ¿Y cómo va a apoyar eso? No, es que para eso hay unas instituciones que se llaman no sé qué de inteligencia y pues tienen que torturar gente. No, eso no es cristiano. Eso está prohibido en la Escritura. No es que le voy a trabajar la mente, no lo va a tocar siquiera, pero lo va a trabajar psicológicamente de manera que le torturo la mente hasta que... No, tampoco. Lo voy a obligar a que confiese en contra de él mismo. No, tampoco. Fíjese lo que dice el versículo 21. No seas vencido de lo malo. Todo esto no es para dejarse ser vencido de lo malo. Eso no es lo que quiere decir ponga la otra mejilla. Lo que quiere decir es venza el mal, pero con el bien. Claro que la fuerza también está incluida. Ya dijo nuestro Señor ahí. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Para eso se requiere una cantidad de fuerza bien utilizada, bien diseñada, pero proporcional. Mire, el que adora la fuerza, es decir, el cruel, está adorando a Satanás, al diablo. No, es que yo no creo en el diablo, pero sí soy cruel. Pues sí lo está adorando, aunque no lo sepa. Eso los antiguos lo llamaban la adoración, por ejemplo en Roma a Marte, es decir, Marte, el dios de la guerra. Y en otras culturas la adoración al dios más fuerte, es decir, al más cruel. Entre los vikingos o normandos, por ejemplo, la adoración a Thor. A propósito de Thor, del dios Thor, viene la palabra Thursday, es decir, jueves. El dios de la guerra, el más cruel de todos. Entre otras culturas, un tal Huitzilopochtli, por ejemplo. El más malo. La adoración al ejército, la que la Escritura dice, ¡ay de los que adoran la espada! ¡Ay de los que adoran la malla! ¡Ay de los que adoran el carro de caballos! No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Por otro lado, ve uno, por ejemplo, que en Hebreos capítulo 11, elogia, alaba a unos hombres llenos de fe. Y entre algunos de esos hombres, dice, por ejemplo, unos conquistaron reinos. Otros pusieron en huida a sus enemigos. Usaron una fuerza, pero bien. Por eso más adelante, en Romanos capítulo 13, se requieren 1000 sermones para explicar todo esto. Pero básicamente dice que el ministro de Dios no está para hacer el mal, sino para hacer el bien. Que para eso lleva la espada. Versículo 3, porque los magistrados no estaban para atemorizar. ¿Qué cosa? ¿A quiénes? ¿Qué cosas? Los buenos, o a las obras buenas, o los que hacen el bien, sino las malas, a los que hacen el mal. ¿Según quién? Según Dios. Si no es Dios el que nos dice quién es lo que es lo bueno y qué es lo malo, sino que es otro, pues ese es su Dios. Allá usted sí es idólatra. No diga que no se lo enseñaron en alguna iglesia. Y si no se lo enseñaron, pues qué cosa tan fea. Qué cosa tan... Hermanos, los que no enseñan eso son sectas, no iglesias. Aunque los pastores sean muy ordenados y esté todo lindo y haya mucha gente y la música sea chévere y tenga bien su papel ahí de reconocimiento que dice iglesia fulana y esté incorporada a otras 1000 iglesias,
Si es así, versículo 4, es ministro, es diácono, es servidor de Dios para tu bien, tu bien, no para lo malo. Hermanos, miren, la raíz del asunto, del problema es entender bien lo que Dios dice, conocer a Dios y a Jesucristo. Cuando no se conoce a Dios y a Jesucristo, uno cae en una idiotez, porque el pecado tiene consecuencias mentales. No solamente el pecado tiene consecuencias de que se va para el infierno, sino que ya tiene consecuencias desde la tierra de que piensa mal. Por eso hay naciones enteras, hermanos. Uno oye que dice, bueno, ¿qué me importa? Este sí es bueno porque robó poquito. O este sí es bueno porque mató, pero poquita gente. Mira, resulta uno hablando como un idiota. No idiota porque se ha retrasado mental, sino idiota en los términos bíblicos, como cuando nuestro Señor le dice, por ejemplo, a los que van con Él de camino a Emaús, y les dice, torpes, lentos para entender. Como cuando Pablo le dice a los Gálatas, tontos, torpes. Porque el pecado tiene consecuencias mentales. De discapacidad. No para que le metan drogas ahora y pastillas para ver si es inteligente, sino de incapacidad moral y conceptual entonces a llamar y definir las cosas según Dios nuestro Señor las llama, las define. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 5. Claro, dice, a cualquiera que te demande ante la ley, perdón, el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al mal, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, al que quiera que te demande, que te exija. Aquí la palabra para demandar, para pedir, es exigir, como el que exige un préstamo con interés, o el que exige interés. En la escritura, por ejemplo, exigirle interés a la gente pobre y miserable es un crimen. ¿Qué me importa? Así yo gano. No, es malo. A la gente que de verdad es pobre, a la gente a la gente que uno sabe que vive con 50, porque eso es lo que se necesita para vivir, 50, y sin embargo su ingreso es de 20. ¿Cómo le ocurre prestarle interés? No que necesariamente el préstamo de interés sea malo, porque por otro lado nuestro Señor Jesucristo dice, esa platica, ese dinerito, debiste habérselo prestado a los banqueros para que yo reciba el interés. Pero es que es al banquero. Ese sí tiene y ese sí puede. ¿Con qué? En la civilización occidental o cristiana por mucho tiempo se dijo, prestar interés en cualquier circunstancia es pecado. No en cualquier circunstancia. Otros han dicho, no, prestar interés es bueno en toda circunstancia. Tampoco. Aquí la palabra que nuestro Señor usa, de demandar, pedir, es como el que pide, demanda interés. Ahora hay intereses que son asquerosos, de encarecer el dinero. El interés más asqueroso de encarecer el dinero se llama inflación, por ejemplo. Ese es el más asqueroso de todos, porque ese es el más escondido, es el más cruel, el que empobrece más a la gente, el que pone más miseria. Pero ya es una necedad de uno endeudarse. ¿Quién lo manda a endeudarse? Pues el diablo. La Escritura dice no se endeude. Antes, en el pasaje que estamos leyendo, en Romanos capítulo 13, dice, páguele lo que le debe a la gente, pague. No deba nada. Pague, claro, pague. O no sabe que el que se endeuda es un esclavo. Y Dios no nos ha llamado a servidumbre, a esclavitud. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, citando al profeta Isaías? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque he venido aquí a darle libertad a los cautivos.
¿Cómo que ha venido a darle libertad a los cautivos y creen en Jesús y todavía vais en deuda? ¿Cómo menospreciamos a Cristo nuestro Señor? Que dice que no seamos esclavos de los hombres, sino solamente esclavos de ¿quién? ¿Cómo no se indigna uno cuando la ciudad o el país o la nación donde vive está endeudado a 1, 2, 3, 4, 5 generaciones? Así de desvergonzados somos. Pero dice el Señor Jesús, si alguien lo obliga, si le demanda, al que te demande ante la ley y tome tu túnica, bueno, dale también la capa. En la época del Señor Jesús ahora pasaba otra cosa, sucedía algo muy particular, y es lo siguiente, que la gente a la cual nuestro Señor estaba enseñando era gente bajo ocupación de unos crueles, de unos criminales, de unos tiranos. Mira lo que dice más adelante el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 25, rápidamente. Dice el Señor, por tanto no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, o por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuidado. Si estos sinvergüenzas romanos por quitarle el vestido, y si usted no se dejaba, le quitaban la vida, no es un acto heroico ni santo hacerse quitar la vida porque le iba a quitar la chaqueta. Si lo va a matar y le va a quitar la chaqueta y es que ya tiene la espada en el cuello, pues dele también la capa, dele también la cobija. Porque ¿qué es más valioso? Dice nuestro Señor, la vida o lo que se pone encima. Hay algo cruel, feo, horrible, hermanos. Cuando hubo un grupo de gente ahí que se negó a pagar, por ejemplo, unos impuestos y se fueron a la guerra por eso, y los otros crueles vinieron y los arrasaron. Eso es la guerra civil americana, por ejemplo. Una de las cosas que corrompe, mire hermano, a la gente le corrompen la mente, el cerebro, le corrompen el corazón. Y le dicen, por ejemplo, que fue un acto muy bueno para conmemorar en la historia cierta guerra porque hubo tal cosa, cuando es una guerra estúpida. Esa guerra civil americana es una guerra tonta, una guerra estúpida. El Señor dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, el que se mete en un conflicto, en un mal ajeno, es como el que le gusta agarrar un perro bravo por las orejas. Una vez escuché a un pastor decir que la última buena guerra a la cual se metió Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. Mentira. Meterse donde no lo han llamado a pelear, a hacerse matar y matar gente. ¿Cómo va a hacer eso bueno? Hacer explotar un barco, por ejemplo, en la costa ahí en un puerto en Cuba. Hacer explotar un barco para echarle la culpa a los otros y entonces poder entrar a la guerra. Eso se hizo finalizando el siglo XIX, para hacer la guerra a los españoles. Hacer a propósito explotar otro barco lleno de gente inocente que va de camino a Inglaterra para entrar a otra guerra. Eso lo hicieron también para entrar a la Primera Guerra Mundial. Corrompen a la gente en su corazón y la vuelven mala y cruel. Le enseñan a pensar como enseñan los paganos, los que adoran a Marte. Porque es la proporcionalidad de las cosas. Si le van a quitar la capa y por no entregarla, entonces le quitan hasta la vida, pues ¿qué haga?
Versículo 41, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Una mala costumbre que tenían los romanos, por ejemplo, la tenían los persas también. Los persas fue el primer imperio que tuvo el sistema de comunicaciones de correos más ágil. Pero miren lo que hacían estos. Enviaban un mensajero a caballo. Y por el camino, si encontraba otro caballo mejor, si el rey lo quiere, tiene la obligación de darle el caballo y seguir. Eran unos ladrones. En una civilización cristiana un poquito menos adoradora de Satanás y con un poco más de temor a Dios, entonces establece más bien un sistema de postas, un sistema como el Pony Express, no robándole el caballo a la gente. Los romanos adoptaron esto también. Cuando iban de camino le decían a alguien: hey, tú que estás ahí, échate esta carga también al hombro y camina conmigo, que no, porque estoy cansado y hay que cargar. ¿Usted, señor judío, solo hebreo, puede luchar contra la legión romana? No, no puede. Pues no seas tonto, entonces no camine uno, sino camine 2. No haga que de manera desproporcionada su rebeldía lo lleve entonces a la destrucción, a la muerte. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro, Levítico capítulo 19, versículo 18, Deuteronomio capítulo 23, versículo 8, eso es lo que dice. Y es la palabra de Dios, lo que leímos comenzando hoy. Salmos, ¿recuerdan? Que el Señor odia a sus enemigos. Entonces, ¿por qué dice aquí amarás a tus enemigos? El Señor no deja de odiar a sus enemigos. Y uno no deja de odiar lo malo. Y uno no puede odiar lo malo sin tenerle también ese sentimiento de recelo al malo. Pero cuidado. Si nuestro Señor ama a alguien, ¿lo puede uno odiar? No. Entonces el apóstol Pablo reprendió a Pedro. ¿Y lo reprendería con odio? No. Porque Cristo lo amaba. Otra pregunta. Nuestro Señor reprendió a los fariseos, reprendió a Herodes. Pregunta, ¿amaba nuestro Señor a los fariseos? Pues claro que no. Si no, nuestro Señor habría anulado el Salmo 139. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Uno no puede ser más santo que Dios, en la medida que uno no puede amar más de lo que Dios ama, pero tampoco puede odiar más de lo que Dios odia. Es la proporción y la justicia de las cosas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pregunta, ¿todos los que Dios ama nos aman a nosotros? No, porque ni nos conocen. Otros tendrán por ahí algún tipo de estereotipo, otros quién sabe. Algunos puede que hasta sean y se proclamen como enemigos nuestros. Pero si Dios los ama, nuestro Señor dice, ámelos. Pero amar no es hacer y consentir y darles y estar de acuerdo en todo lo que le dé la gana a los demás y a uno también. Sino que amar es ser bueno. Y ser bueno es ser justo. Y ser justo es hacer lo que Dios dice. En la proporción que Dios diga. El amor no es esa cosa otra vez de ese siglo, de ese romanticismo. Mire qué cosa, ese muchachito que se llamaba Romeo y esa muchachita que se llamaba Julieta, se amaron tanto que los dos programaron cómo se iban a matar. Eso parece ser una película de terror.
No, pero qué terror, eso es lo que hacen muchachos ahora, ¿no? Que por internet se ponen de acuerdo cómo se matan por una ballena de color azul. Eso no es amor. Los muchachos que hacen eso, la gente que hace eso, lo hacen es porque no aman. Y no aman, ¿por qué? ¿Por qué no aman? Es porque no conocen a Cristo. ¿Y por qué no conocen a Cristo? Bueno, por eso, porque no lo conocen. Es decir, porque no son creyentes. ¿Y por qué no son creyentes? Pues porque no han pasado al frente a repetir que creen. ¡No! Sino porque no lo conocen, no lo aman, no perseveran en él. Otra vez, la cuestión es teológica, es de conocer a Dios, de teología de verdad. No teología aburrida, harta, teología de verdad, de la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Que Dios nos ayude a temerlo y ser perfecto como Él, a ser justos. Oremos.